Ok, hermanos, buenas tardes. Dios me los bendiga a todos. Amén. Que el Señor añada bendición sobre los que han creído a la palabra y los que aún no han creído. Dios tiene un propósito con cada uno, en cada momento de nuestras vidas. Nosotros no sabemos hoy qué va a pasar, pero en cada momento de nuestra vida Dios siempre está bendiciendo al mundo entero. Sea que sean creyentes los seguidores de Cristo o que no sean creyentes. Yo recuerdo que la Biblia dice, cuando Efraín era pequeño, allá en el libro de Osea, y él le iba a prender incienso a los Baales, yo era el que le proveía el incienso. Aun cuando él usaba el incienso para lo que no debía, Dios siempre estaba atento a la necesidad de cada uno. Por eso yo hago este paréntesis aquí entrando, porque el amor de Dios es tan grande que aún nosotros, sin conocerle, aún así nos amaba. Y a su debido tiempo pues nos llamó a su redil. Hoy quiero compartir con ustedes lo que podría ser un preámbulo o un aviso a cómo o cuál debe ser nuestra actitud para el año 2022. Ya estamos ya a las postrimerías de este año, ya lo que quedan quizás son unos 40 y tantos días. Y vamos a terminar otro año. Vamos a darle gloria a Dios porque Él es el que nos ha hecho caminar el fatídico 2020 y también nos ha hecho caminar el 2021. Y esa es nuestra confianza, que así como nos ha ayudado hasta hoy, también nos ayudará a caminar el 2022. Amén. Amén. Pero, ¿sabe que para abordar un año nuevo es como abordar algo que usted no conoce? Por ejemplo, como el Señor decía, cuando un ejército de un país va contra otro, pero el ejército no conoce cuántos vienen contra él, no sabe qué armamento tiene, no tiene ninguna obra de trabajo de inteligencia, de saber qué es lo que trae. Bueno, realmente nosotros cuando enfrentamos el año 2022, la gente puede hablar muchas estimaciones, pero al fin y al cabo son estimaciones. No sabemos el camino por el cual hemos de andar. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que entender que la fe es un recurso que debemos tener a flor de piel en nuestra despensa. Hoy quería compartir un mensaje que hay en la despensa y usar la figura de una despensa de su hogar como una analogía a la despensa de nuestra individualidad, de cada uno de nosotros. Y esa despensa es nuestro corazón. ¿Qué hay en nuestro corazón? Fíjese esto. El Señor habla del corazón como el lugar donde, el cofre donde se guardan los tesoros. Y él dice allá en Juan 17, hablando con el Padre, dice que la palabra que me diste yo les he dado y ellos la guardaron. O sea, la atesoraron. También dice en el Antiguo Testamento, sobre toda cosa guardada y conmigo, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. O sea, el corazón, si lo relaciono con ese término diría tan vulgar como una despensa, es lo que hay en nuestro corazón para abordar el próximo año 2022. ¿Qué hay? Porque si lo que hay es preocupación por el coronavirus, ya no sería el virus, ¿cómo se llama? Delta, sino el gamma o el alfa, o qué sé yo, qué cosa nueva van a sacar al mercado. Cualquier cosa que nos presente el 2022, lo que haya en nuestro corazón, eso es la única arma que nosotros tenemos para enfrentar lo desconocido. Lo que hay en nuestro corazón. ¿Qué hay en la despensa? Decía ayer que cuando uno emprende esa aventura de vivir solo, de vivir independiente, es una de las aventuras, como decir, más riesgosas, porque uno tiene muchas angustias. Angustias porque se enfrenta a un mercado que es inmisericordia. Simplemente uno dice, aquí
nadie va a tener misericordia. No es como mamá y papá, no es el entorno de la familia, sino que se enfrenta a una sociedad donde usted, según lo que sepa o la habilidad que tenga o el talento que tenga, tiene chance de triunfar. Si no, arrímese a un lado. Y esa angustia la generan los gigantes, como hablábamos ayer, o sea, de qué voy a comer, de qué voy a vivir, dónde, bajo qué techo voy a dormir, mi salud, si se deteriora, quién me va a cuidar. O sea, la cantidad de gigantes o interrogantes que se nos presentan, que no tenemos respuesta. Pero aún así no se nos detiene la adrenalina de comenzar a caminar nuestro propio sendero. Y más aún, esto se agrava aún más o se pone más estrecho el camino cuando nos casamos. O cuando empezando el matrimonio la esposa sale en estado y entonces hay que atender la vigilancia del periodo de gestación, o hay que atender si hay alguna complicación, además de lo que ya uno trae, pero también ahora se multiplican las necesidades porque ahora no es una boca, sino son dos. Y entonces esa cantidad de cosas se convierten como en unos gigantes que, si no hay en nuestro corazón el suficiente abastimiento para enfrentarlo, la persona va a terminar enferma con gastritis, ¿cómo se llama esto? Con problemas gástricos de tensión que los van a destruir. Bien, voy a decir esto. Mire, ¿sabe que ayer puse un símil, el del águila? El pichón de águila está en el nido, pero el pichón de águila es un ser dependiente total y absolutamente de la cacería de su madre. La mamá águila llega y él abre su picote y ella comienza a ponerle, a desmenuzar, a desmechar lo que trajo y a ponérselo en la boquita. Y así el pichón va creciendo y va tomando pluma. Pero ese entorno no le molesta a él. Él sigue ahí. Pero mamá águila sabe que hay un día en que ya él puede volar. Lo que pasa es que él tiene que entender que tiene que volar. Y ella cariñosamente lo empuja hacia el borde del nido hasta que lo saca del nido y cae al vacío. Ahí es cuando nosotros emprendemos la aventura de nuestra propia vida. Ese gigante que el del águila es que se ve caer al vacío a una velocidad de 9.8 metros por segundo, ¿verdad? Que es la fuerza de la gravedad que va empujándolo hacia el suelo, hacia el pavimento. Y no tiene recursos, piensa que se va a matar, pero en un momento extiende sus alas y empieza y levanta vuelo. Bueno, así nos pasa todo. Tenemos que disponer de los recursos que Dios nos ha dado cuando vengan esos caminos estrechos. Ese camino del 2022 que usted y yo vamos a vivir, no tenemos otro recurso más que lo que Dios nos haya dado en el 2021. Bien sea la experiencia, bien sea la vivencia, bien sea la comunión, bien sea lo que nosotros. Hoy voy a hablar de dos cosas que son fundamentales, o sea, necesarias que estén en la despensa. Porque si la despensa está vacía de esas dos cosas, entonces habrá calamidad. Pero si la despensa está atiborrada de eso, entonces habrá bendición. Amén. Bien. En primer lugar, voy a considerarles la palabra de Dios, como dijo el apóstol Pedro, como la leche espiritual. Usted como yo, pues podemos hacer un símil, somos como niños que arrancamos en enero del 2022 y no tenemos nada para arrancar, o sea, no sabemos qué vamos a vivir. Pero la palabra de Dios dice así en 1 de Pedro 2, 1 al 3. Dice, desechando pues toda malicia, 4 cosas que vamos a desechar, toda malicia, todo engaño, toda hipocresía y toda envidia. 4 cosas que van a perturbar en tu vida: el engaño o la mentira, la envidia, la hipocresía y por último
el engaño, la hipocresía, la envidia y la malicia. Dice, desechando eso. Y por otra parte dice, y no tomando en cuenta la burla de la gente. Desechando la burla de la gente, no importa los detractores. O sea, desechando toda detracción. Entonces dice los que tenemos que aprender a abastecernos. Desead como niños. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Qué debe haber en nuestro corazón? La leche espiritual no adulterada. ¿Sabe, hermano? Nunca podemos pretender enfrentar el 2022 o enfrentar un ejército que venga a nosotros si las armas de nuestra milicia no son exactamente espirituales. La palabra de Dios dice, la palabra del Espíritu o la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios cuando habla en Efesios capítulo 6, es la que nosotros tenemos que esgrimir, la palabra de Dios, para poder enfrentar el 2022. ¿Se acuerdan que en Deuteronomio y también el Señor en los evangelios dice, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios? O sea, es lo que nosotros tenemos que tener en nuestro corazón. Yo no sé cómo está la despensa hoy día, pero le voy a decir una cosa. En esta corta experiencia de mí, quizás ya 35 años como pastor. Y es que en las iglesias, normalmente la gente trata, queriendo o sin querer, amoldarse al promedio de la gente de la iglesia. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si alguien en la iglesia entra nuevo y dice, bueno, mi mentor sabe algo de Biblia, yo me conformo a como era mi mentor. Y usted dirá, ¿por qué la iglesia no crece? ¿Por qué la iglesia no crece? ¿O por qué tanta gente está llena de pánico dentro de la iglesia por el virus, por la pandemia? ¿O por qué los cristianos tienen tantos temores como si no tuviesen a Cristo? Le voy a decir la respuesta, porque la despensa está vacía. Ese es el problema. Si la despensa o el corazón de la persona está llena de la palabra de Dios, puede enfrentar lo que venga, sea que lo entienda o no, que no lo entienda, sea que sea favorable o no es favorable. O sea, voy a decir, si es una enfermedad que no nos agrada, bueno, podemos enfrentar la enfermedad o la limitación que tengamos, porque sabemos, como dijo el apóstol Pablo allá en Romanos, yo sé en quién he creído y que es poderoso para guardar mi depósito sin caída. O sea, porque hay una abundancia del corazón. ¿En el corazón? ¿De qué? De la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pedro dice, deseenlo, como no una sugerencia, sino como una orden. Desead, un imperativo. No esté dando vueltas por ahí, o jugando maquinitas, o jugando, qué sé yo, las cosas que hay, los millones de juegos que hay en los celulares. No, déjense de eso. Antes de cualquier cosa, desee la palabra. Si usted no la desea, usted no va a crecer. Porque dice que cuando la desee, ella le va a comportar, le va a traer crecimiento. Amén. ¿Me entiendes? ¿Crecimiento en qué? En el conocimiento de la gracia. ¿Crecimiento en qué? En el conocimiento de la vida eterna. ¿Crecimiento en qué? En el conocimiento de Dios. ¿Crecimiento en qué? En el conocimiento de Cristo. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Por qué? Porque Él dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. El conocimiento de Dios no viene por ningún otro medio, sino por la palabra. Amén.
Entonces, no en vano el apóstol Pedro dijo, desead. Y hace el ejemplo y pone la analogía, como niños recién nacidos. ¿Sabe quién depende de los senos de su mamá? El recién nacido. Me puse a investigar un poco acerca de la leche materna. ¿Y sabe lo que conseguí? Es insustituible. No hay leche, no hay pote, no hay lata que traiga una leche como la trae la mamá. Tiene el calostrum para el sistema inmunológico, tiene el agua para la hidratación, tiene cantidad de vitaminas, todo lo que necesita. Por eso los niños cuando nacen y empiezan a ser amamantados, ese niño va creciendo según el orden genealógico, el orden hereditario que tiene de sus padres, pero va creciendo sano. Entonces, dice el apóstol Pedro, desead como los niños recién nacidos. Cuando ayer explicaba esto, decía, yo recuerdo al leer esto, me recuerdo de mis hijos cuando su mamá les estaba dando el pecho. Ellos chupaban como si se fuera a acabar el mundo. Mis hijos agarraban un pecho, agarraban otro pecho y después agarraban un tetero. Comían, tomaban la leche con desesperación. Tal era el extremo que yo lo grababa. Cerquita ahí, hoy vamos a grabar eso, cómo succionan esos muchachos. Entonces cuando leo a Pedro, me viene a la mente aquello, digo yo. Ya entiendo lo que Pedro está diciendo. Desear como niños, desesperadamente, la leche espiritual. Amén. ¿Cuál es el problema? El problema es que el mundo trae tanto afán que los cristianos se distraen tanto en sus afanes que menosprecian la palabra y solamente se conforman con el culto dominical. Bueno, eso es como el niño que su mamá le da el pecho una vez por semana. Usted me dirá cómo va a ser declarado el niño. El niño en poco tiempo va a ser declarado desnutrido. Bueno, ese es el problema que tenemos hoy día en las iglesias. Hay mucha gente que se dice ser cristiano, pero viven una vida espiritualmente desnutrida. En otras palabras, una vida espiritualmente mediocre. Y yo leí un libro que decía así, nunca, jamás espere ser de influencia en este mundo mientras usted se conforme con una vida espiritualmente mediocre. Usted dirá, ya yo me sé la salvación, yo me sé el tulí, ya yo me sé la doctrina de la iglesia, ya está listo. No. Dice él a la iglesia, desead como niños. Y también el apóstol Pablo le dijo a los hermanos a los colosenses, le dijo, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñando y exhortando. O sea, la palabra de Cristo no son 12 versículos. La palabra de Cristo es toda. ¿Se acuerdan cuando el Señor le dio a Jeremías? Dice, aquí está el rollo, levántate y cómelo. Y me levanté y lo comí. ¿Y qué dice Jeremías? Y era a mí como miel a mi paladar. Así tiene que ser la palabra de Dios. Tiene que ser como miel a nuestro paladar. Amén. Si la palabra de Dios no la deseamos y no es dulce como la miel, entonces, ¿cómo vamos a enfrentar el 2022? Eso en primer lugar. Segundo, dice el apóstol Pedro, santificad a Dios en vuestros corazones. O sea, hay cosas en mi corazón que tengo que desecharlas. Enojo, ira, rabia, malestar, todas esas cosas que a veces combaten con mi propia mente, ahí las tengo ahí en el corazón. Raíces de amargura, como decimos nosotros aquí en criollo, las yucas esas que nos sembramos, que no queremos sacar. Saque esa yuca. Saque esa yuca de su esposa, de su hijo, de su hermano, que es su vecino, que no viva. Deseche esas cosas porque esas cosas no edifican.
¿Y de qué voy a llenar la despensa de mi corazón? Voy a llenarlo de qué? De la palabra de Dios. Santifíquela, o sea, conságrela a llenarla de Dios. No se meta basura de internet, no se meta basura de los medios, de Instagram. Se la pasan viendo Instagram, que se murió fulano, que se suicidó fulano, que la fulana se cambió de sexo, que los LTV hicieron aquella cosa. Deje que ellos se maten como quieran. ¿Qué nos alimenta a nosotros eso? Lo único que nos alimenta a nosotros realmente, en vez de perder el tiempo en esa tontería, es alimentarnos de la palabra. Amén. Y dice el apóstol, santificad a Dios en vuestros corazones. Óigame, ven, porque la lucha viene. Dice, y está preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia a todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Nosotros somos la gente de la esperanza. Amén. Porque hemos creído, nos llamó el Dios de esperanza. Nosotros tenemos una prédica a hablar de la gloria de la cual seremos revestidos un día. La gente dice que estamos locos porque ¿cómo que van a ser revestidos de gloria? Esto es escuálido. Pero seremos revestidos de gloria porque la Biblia dice que así como Cristo fue revestido de gloria, nosotros seremos revestidos de la misma gloria con que Él fue revestido. Amén. Eso es esperanza. Amén. Esperanza de gloria. Cristo en vosotros, esperanza de gloria, dijo el apóstol Pablo. En segundo lugar, segunda cosa que no puede faltar en nuestra despensa, la oración. ¿Sabe? Cuando yo pienso acerca de la oración, digo, he encontrado en mi vida, que dice la Biblia que el justo por la fe vivirá. Bueno, yo he encontrado en mi vida que no hay acto de mayor fe que doblar las rodillas y ponerse a orar. ¿Por qué? Porque estoy hablando con alguien que no veo. Porque estoy hablando con alguien con quien, primero que no lo veo. Segundo, que digo que existe. Y tercero, que digo que me oye. Si alguien no ve, dice, se le rodó una teja. ¿Sí? Sí, no, está mal. Pero nosotros, cuando estamos en eso y nos conmueve el espíritu y oramos y nos quebrantamos delante del Señor, si alguien estuviese, porque nadie lo ve, eso nadie tiene que verlo, pero si alguien pudiese filmar secretamente lo que nos está pasando, dice, está raro, está tostado. Eso se llama fe en Cristo, fe en su palabra. ¿Por qué? Jeremías 33:3. ¿Qué dice? Clama a mí. ¿Y qué dijo Dios? Y yo te responderé. Y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En el Salmo 32 dice, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Amén. Sobre ti fijaré mi mano. O sea, hay una de las cosas, pues, yo digo aquí cosas que no dije ayer porque en verdad que nunca puedo repetir las mismas cosas literalmente. Pero voy a decir esto. Mire, una era la cara de Moisés cuando subía al Sinaí y otra era la cara de Moisés cuando bajaba del Sinaí. Cuando antes de subir al Sinaí, la cara de Moisés no llamaba la atención de nadie. Pero después que estuvo 40 días en el Sinaí, hablando con Dios cara a cara, decía que su rostro resplandecía. Resplandecía, ¿por qué? Por la cercanía que tenía él con su Señor. Porque era un tiempo sublime para un ser humano. Jamás ese anciano pensó que él podía vivir una experiencia como esa. Bueno, usted y yo estamos llamados a vivir esa experiencia todos los días. Amén. Subamos al monte todos los días. Amén. ¿Por qué? Porque ahí estamos demostrando no solamente nuestra fe en el acto de orar, sino estamos demostrando también nuestra dependencia. Señor, yo no puedo hacer nada si tú no vas conmigo. Amén. Señor, yo me declaro incapaz para emprender cualquier reto. Yo no puedo enfrentarme al 2022, Señor, en mi propia fuerza. Amén. No puedo. Me devoraría la gente. Si no, pregúntele a David. Pero si tú vas conmigo, yo voy confiado. Amén. Si tú vas conmigo, yo voy gozoso. Amén. Si tú vas conmigo, yo voy a vencer al gigante. Yo voy a vencer al gigante en tu nombre.
Yo voy a vencer al gigante porque tu presencia está conmigo. Amén. Que el Señor les bendiga ahí donde están y que tomen en cuenta estas dos cosas que deben estar en la despensa de su vida, en su corazón. La palabra de Dios y la oración. Amén. Dios les guarde.